Bueno, elefante blanco. difícil responder los calificativos que se dan sobre la institución. Cuesta mucho que el estamento político en verdad asuma los cambios que se dieron a raíz de la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y uno de ellos, fundamental, fue el cambio en relación a la visión de la Contraloría General de la República, al rol que debe desempeñar y a la creación novedosísima de un sistema nacional de control fiscal. Todavía hay gente que cree que sigue existiendo el control previo a cargo de la Contraloría o de las Contralorías de los estados, de los municipios. Bueno, romper ese esquema, decimos, bueno, han transcurrido 14 años con la nueva Constitución. Es verdad, 13 años transitando esto, pero reconocer que la Contraloría entró a formar parte de un poder público que no existió nunca antes en este país, como es el poder ciudadano, que es creación de nuestro constituyente, y que este Sistema Nacional de Control Fiscal que la Constitución consagró es algo total y absolutamente distinto a lo que se conoció hasta el año 2000. ¿Por qué esos ataques a la Contraloría? Bien, porque pudiera haber allí un interés político, parte también fundamentado en el desconocimiento, y porque definitivamente desde que llegamos a la Contraloría en el año 2000 con Clodoaldo Rusián, nuestra gestión Nuestro estuvo... gran amigo. Sí. Hombre extraordinario, Así de es. todo punto de vista, ¿no? Continúa trabajando con nosotros. Claro. Yo creo que la vida es eterna y por eso sé que sigue trabajando en la Contraloría. Su legado es muy importante, sí, de dignidad, de moral, de ética, ¿no? Desde que llegamos allí, pues el ataque fue feroz porque llegamos a cambiar todos los esquemas que existían. Entramos a considerar unos actores en ese Sistema Nacional de Control Fiscal. Nuestra ley, que además es novedosísima, comprende no solo órganos de control fiscal, sino una superintendencia de auditoría interna. También señala esa ley novedosísima que las máximas autoridades y los niveles jerárquicos y gerenciales de toda la estructura administrativa y los ciudadanos son actores del sistema de control. Antes aquello era un coto cerrado, exclusivo para unos técnicos o expertos, entre comillas, y esta apertura, obvio, tiene rechazo, todos los cambios generan resistencia, y es muy fácil especular con que yo hice esta denuncia y la Contraloría nunca investigó. No es cierto que no se investigue. Es un trabajo técnico. Cuando la Contraloría habla, tiene pruebas en la mano que son irrefutables. Hacemos un trabajo que es una auditoría, que es especializada, y de allí pues derivan una cantidad de consecuencias, no necesariamente porque alguien haya denunciado ese hecho es cierto. Vemos que con el impacto político que tiene lo de las denuncias, también se ha desvirtuado ese elemento que es fundamental en un régimen democrático, en la lucha contra la corrupción, en la credibilidad de la gente. Entonces, la parte mediática ha influido muchísimo en los ataques a la Contraloría y en desvirtuar ese trabajo que se viene haciendo. ¿Tú no crees que, siendo la corrupción algo con mucho poder, con extraordinario poder, y que está presente en diversas áreas de la vida nacional, incluso llegando hasta los poderes públicos, el hecho de que exista una institución como la Contraloría, que entre sus funciones tiene perseguir la corrupción, de parte de ese sector corrupto del país, se armen buena parte de esas campañas? Eso es, esa es una apreciación correcta. Creo que sí, porque pues se tocan intereses. La gente no cree que en la Contraloría no sabemos en qué partido milita o de qué tendencia política es tal o cual empresario o tal o cual ciudadano investigado. Jamás se le pregunta por qué, porque eso parte de un trabajo que es una auditoría, y la auditoría es en relación a los órganos y entes. Luego voy a verificar quiénes estaban cuando esos hechos ocurrieron, qué hicieron, pero no, se ha desvirtuado, se ha atacado el trabajo técnico y se
y se ha hecho un flaco favor a lo que es la institucionalidad y la lucha contra la corrupción. Esos que predican en los medios de comunicación las denuncias de corrupción y se rasgan las vestiduras, le han hecho un flaco favor a la democracia porque socavan las bases institucionales, tanto de la Contraloría como del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría. Es decir, es un ataque a las instituciones también. No es que no hagamos el trabajo o que no se nos cuestione como lo hacemos. Eso es viable que pueda hacerse. Algunos aciertos pues, de la Contraloría en este momento, de tu gestión. Bueno, nosotros tenemos un trabajo largo. Primero, quisiéramos, por ejemplo, decirles que ya no es solo la Contraloría General de la República quien ataca y quien aborda los problemas desde el punto de vista institucional en la lucha contra la corrupción, que tenemos un sistema de control donde está la Contraloría General de la República, la de las Fuerzas Armadas, las Contralorías de los Estados, la de los distritos, las Contralorías Municipales y las unidades de auditoría interna. Este universo de órganos de control suman 12.427 funcionarios aproximadamente. ¿Qué significa eso? Que hay toda una estructura, que hay que moverla, que hay que ponerla en función de la protección del patrimonio público. ¿Tú crees que todos los factores que integran ese conjunto responden realmente a su función? Bueno, están comenzando. Fíjense que uno de los cambios novedosísimos... Hay coordinación, por ejemplo. La Contraloría es el rector del sistema. Correcto. Como rector gira lineamientos y orientaciones, pero la Constitución también consagra la autonomía de los órganos de control externos. Las Contralorías de los Estados y las Contralorías de los municipios tienen total y absoluta autonomía, aunque la Contraloría dicta la rectoría. Pero trabajamos bajo esa rectoría coordinadamente y podemos mostrar cifras. Usted me dice, logros de la Contraloría. Sí, fíjese, esta información antes de nuestra presencia en la Contraloría era desconocida para los ciudadanos. Estos son ciudadanos, funcionarios públicos que han sido declarados responsables en lo administrativo por parte de la Contraloría General de la República y por otros órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal. Porque la verdadera sanción que imponen los órganos de control fiscal cuando detectan irregularidades, cuando un funcionario ha violado la ley, cuando ha desviado recursos del patrimonio público, independientemente de que también constituyen desde el punto de vista penal un elemento para su persecución, es esa declaratoria de responsabilidad administrativa. Esa es una sanción moral. Hay 3.019 funcionarios declarados responsables por los órganos de control desde el año 2000 a 2013. Es decir, es un trabajo articulado y dirán, bueno, pero esa cifra es pequeña, pero es que hasta el año 2002 los órganos, por ejemplo, de control interno no podían declarar responsabilidad administrativa a nadie, sino las máximas autoridades. Eso cambió con la nueva ley de la Contraloría. Eso es radical. O sea, ahora tiene ese órgano de control autonomía para hacerlo. Hay otro elemento también fundamental en estos cambios, y es que esos órganos de control fiscal, de acuerdo con la ley de la Contraloría, al ser designados mediante concurso, por ejemplo, los auditores internos, los contralores municipales, gozan de estabilidad por 5 años. No pueden ser removidos por la máxima autoridad sin la autorización del contralor. Entonces, eso le da una garantía de estabilidad para ese trabajo concreto. Correcto. Ahora, ¿qué relación, te voy a preguntar, hay entre la Contraloría, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República? No, directamente no hay, digamos, ni relación de dependencia. Está la cooperación como poderes públicos. Sin embargo, permanentemente apoyamos con los informes que hayamos elaborado desde el punto de vista técnico en la Contraloría. Te hago la pregunta porque se observa permanentemente un cambio de información, ¿no? Y además una remisión a la Contraloría General de la República de actuaciones de la Comisión de la Asamblea Nacional. Así es correcto. La Asamblea hace su investigación con su impacto desde el punto de vista también como un órgano de control, pero más desde el punto de vista político. Esos insumos producidos por las investigaciones de la Comisión de Contraloría, de la Comisión Permanente,
van a la Contraloría General de la República, algunas veces pues con un llamado especial para que sea atendido en las prioridades para la auditoría de la Contraloría o para que se complementen las sanciones que haya que dictar, porque la responsabilidad que puede dictaminar la Asamblea es solo la responsabilidad política, pues no. Y en cambio la Contraloría General de la República sí puede aplicar la responsabilidad administrativa e incluso la inhabilitación, la suspensión del cargo. Estas son otras decisiones, otras medidas accesorias a esa declaratoria de responsabilidad. Entonces, no es que la persona, no, bueno, no puede ser candidato porque está inhabilitado. No, aquí tiene unas accesorias que son diferentes a la declaratoria de responsabilidad. ¿Y qué significa? Que la entidad del ilícito cometido era tal que ameritaba